¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar el día de hoy sobre ritmos circadianos y el papel que juega también la glándula pineal como uno de los principales reguladores de cómo los ritmos circadianos ocurren. Una de las cosas más importantes que pocas veces se considera dentro del estudio de la medicina es el papel que tiene la cronobiología en la salud. Cuando nosotros estudiamos a los ritmos circadianos como determinantes de diferentes patrones de salud, nos va a sorprender mucho conocer que buena parte de las alteraciones pueden deberse a la influencia que tienen los ritmos circadianos sobre diferentes sistemas fisiológicos. En este sentido vamos a hacer una definición que es la de cronotipo. Cuando nosotros hablamos de cronotipo, generalmente nos estamos refiriendo a la conducta que se adquiere de acuerdo a la hora del día en la que se tiene. Entonces el cronotipo es como tal una propiedad de un individuo en la cual se establece su preferencia, en la cual se realizan o se llevan a cabo las actividades en determinada hora del día. Entonces, de acuerdo a la hora a la que se lleva a cabo cierta actividad o de acuerdo a la preferencia que se tiene para llevar a cabo estas actividades, un individuo va a tener diferentes tipos de cronotipos. Los cronotipos, dependiendo de la hora del día, pueden ser cronotipos tempranos, en el cual la persona tiene una preferencia para realizar actividades temprano durante el día, cronotipos durante la tarde, que este es un cronotipo que predomina mucho durante la adolescencia y en algunos trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar, y cronotipos nocturnos que ocurren cuando las personas sufren alteraciones de la función circadiana a lo largo del día. Ahora, algo importante que hay que saber de la cronobiología es que no solamente se trata de un fenómeno que ocurra por un solo sistema biológico. En general, la cronobiología va a estar gobernada por al menos dos sistemas biológicos importantes. De un lado vamos a tener la parte neuroendocrinológica, que es en la que vamos a ahondar en esta clase. Y por otro lado vamos a tener que los ritmos circadianos son reconocidos como una propiedad molecular de diferentes sistemas biológicos y que como tal ha sido descrita de manera muy amplia y recientemente incluso recibió el reconocimiento con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Acá tenemos una imagen donde vamos a ver la representación de los sistemas de tiempo circadianos en diferentes órganos y sistemas. Tradicionalmente, y ahorita vamos a ahondar un poco más en uno de los principales en los que se hace énfasis es en el que se reconoce el ciclo luz-oscuridad mediante el tracto retino-hipotalámico. Esto es reconocido por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, eso lo tocaron en el primer bloque de fisio, y a través de una regulación que va a estar mediada por el sistema noradrenérgico, la melatonina va a actuar como un mediador que va a señalizar la relación entre el ciclo luz-oscuridad con los diferentes sistemas biológicos. Sin embargo, cada vez se conoce y se descubre con mayor precisión que la cronobiología gobierna no solamente la neurobiología, sino que también tiene un papel importante en la regulación de la salud cardiovascular y respiratoria, de la función inmunológica, la función metabólica, por ejemplo, la termogénesis del tejido adiposo, la función metabólica del hígado, del sistema gastrointestinal, de la reproducción e incluso en la respuesta al ejercicio. Entonces, no solamente vamos a tener la influencia del ciclo luz-oscuridad, sino que también vamos a tener la influencia de los patrones y ritmos sociales, así como aquellos que influyen en la ingesta de alimentos y algunas conductas que nosotros vamos a tomar a lo largo del día, como va a ser el ejercicio. Entonces, cuando nosotros consideramos un ritmo circadiano, nosotros tenemos que considerar que este ritmo circadiano va a estar determinado por diferentes patrones biológicos. En general, los ritmos circadianos van a tener una influencia directa mediada a través de el ciclo luz-oscuridad, que es el sistema biológico más descrito y que está preservado, altamente preservado entre diferentes especies. Vamos a tener también los patrones de alimentación, voy a poner nada más PAT de alimentación. Vamos a tener también las actividades sociales y laborales. En este sentido, las actividades laborales tienen una influencia muy importante sobre el ritmo circadiano. Por ejemplo, cuando ustedes tengan la oportunidad de rotar en un hospital y tengan que hacer guardias, eso va a modificar la forma en que su ritmo circadiano funciona y por lo tanto la forma en que se sincronizan y sistematizan sus diferentes sistemas biológicos. Y por otro lado también algunas actividades extra como el ejercicio
que tiene un papel muy importante para regular la salud metabólica, también va a tener un papel crucial para la regulación de los ciclos circadianos, ¿sale? Entonces, eso es a nivel neuroendocrinológico, donde nosotros vamos a tener un papel muy importante. Sin embargo, por la descripción de los relojes moleculares, fue uno de los premios Nobel de Medicina más recientes, donde se ha tratado de describir cuáles son los efectores moleculares que participan en diferentes patrones que pueden estar regulando diferentes procesos biológicos. En general, la neurogénesis, el desarrollo cortical, la neurotransmisión, la homeostasis sináptica, la inflamación, el metabolismo neuronal, la función mitocondrial, la señalización redox, el estrés oxidativo y la función de la barrera hematoencefálica, todos están regulados por patrones que tienen de alguna u otra forma un ritmo circadiano, ¿sale? En general nosotros tenemos 3 proteínas que van a estar ampliamente relacionadas con la función de los ritmos circadianos. Una de ellas se llama clock. Clock significa Circadian Locomotor Output Cycles y es una proteína que va a estar íntimamente relacionada con el reloj molecular circadiano. A ellos se van a asociar 2 proteínas que es BMLA1 y NPAS2 y entre los dos van a actuar como un trinomio en un factor de transcripción que va a favorecer la transcripción de al menos 2 tipos de proteínas que van a estar involucradas en diferentes ritmos circadianos y que son de los principales efectores que van a hacer la función molecular teniendo directamente el efecto biológico. Nosotros vamos a tener unas proteínas que se van a conocer como proteínas pair o proteínas de tipo periodo y las proteínas CRI. Las proteínas CRI o de tipo criptocono van a formar unos dímeros y la acumulación de estos dímeros en el citoplasma va a regular y va a inhibir y activar diferentes vías de transcripción que están directamente involucradas en la regulación circadiana. Esta interacción entre las proteínas PER y las proteínas CRI que se lleva a cabo en el citoplasma va a tener diferentes tipos de regulaciones. Por un lado, BMAL, que va a estar activado por algunas funciones auxiliares, también va a tener un ciclo de retroalimentación negativa en el cual se va a favorecer su propia autoinhibición. Entonces, el reloj circadiano no solamente va a favorecer la activación de esta acumulación de proteína a lo largo de diferentes puntos del día, sino que además va a ser un regulador de su propia función de forma negativa. Por otro lado, la activación también de este trinomio BMAL-CLOCK-NPAS2 va a favorecer la activación de algunas enzimas como la nicotilamida fosforiltransferasa. La nicotilamida fosforibosiltransferasa o NAMPT es un importante integrador de la función circadiana con la función metabólica y explica por qué cuando nosotros tenemos alteraciones circadianas importantes vamos a tener también trastornos metabólicos muy importantes. Esto es porque la nicotilamida fosforibosiltransferasa o NAMPT va a regular el metabolismo de NAD. Como sabemos, NAD es una de las principales fuentes metabólicas de la función celular y esto va a participar con el metabolismo de las sirtuinas. Entonces, en todo este papel entran diferentes patrones biológicos como el metabolismo. Entonces, los ritmos circadianos influyen en la función metabólica y el envejecimiento. Entonces, también los ritmos circadianos no solo se modifican con el envejecimiento, sino que se ha propuesto que diferentes patrones de envejecimiento pueden verse modificados por la manipulación de los ritmos circadianos, ¿sale? Entonces, el reloj molecular es todo un tema muy interesante desde luego, pero ahorita nos vamos a enfocar en cómo se lleva a cabo la regulación circadiana de los diferentes patrones del organismo. Entonces, otra cosa importante sobre los ritmos circadianos es que los ritmos circadianos van a variar a lo largo de la vida, dependiendo no solamente de circunstancias sociales, sino también circunstancias biológicas, ¿sale? Si nosotros vemos a un esquema donde nosotros evaluamos cómo se va a dar la fluctuación durante el periodo de despierto y durante el periodo de sueño en diferentes etapas de la vida, nosotros vamos a ver variaciones muy importantes. Primero, antes de saltar hacia esa descripción, vamos a ver que la hormona que se va a encargar de hacer la integración de toda esta información del ritmo circadiano va a estar producido por una glándula que se encuentra en el epitálamo. Esta glándula que se encuentra en el epitálamo y que va a jugar un papel como un órgano periventricular importante, va a ser la glándula pineal, ¿sale? La glándula pineal
es filogenéticamente una glándula bastante vieja, ¿sale? De hecho, la producción de melatonina se daba incluso en cianobacterias. Esto es porque favorece la integración de estímulos del ciclo luz-oscuridad y lo puede integrar en diferentes niveles. De hecho, la glándula pineal inicialmente fue descrita debido al papel que juega la glándula pineal en favorecer los ciclos reproductivos estacionales de diferentes especies, ¿sale? De hecho, si ustedes todavía checan en libros como el Guyton, en libros como el Gannon, los ciclos reproductivos estacionales de las especies son uno de los principales puntos en los que se encuentra la glándula pineal, y es que la glándula pineal, a través de la melatonina, tiene la capacidad de regular pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, la cual, como sabemos, es liberada por la adenohipófisis y va a jugar un papel importante regulando el metabolismo y la función de las hormonas sexuales. Entonces, la glándula pineal va a tener como principal producto endocrino a la melatonina. Como vamos a ver en unos momentos, la melatonina es una hormona que deriva del triptófano, ¿sale? El triptófano ustedes lo ubican probablemente porque desde el primer bloque les mencionaron que uno de los mediadores o una de las principales funciones del triptófano es favorecer la síntesis de serotonina. Como vamos a ver, después de que se lleva a cabo la síntesis de serotonina, algunos pasos adicionales después se va a llevar a cabo la producción de melatonina. Y entonces es melatonina la hormona que se va a encargar de hacer la integración de la información del ciclo luz-oscuridad con la función endocrino-metabólica de los ritmos circadianos en los diferentes sistemas biológicos. Existe una palabra dentro del lingo de la cronobiología para referirse al papel que juega la melatonina, que es como un transductor de la función de los ciclos luz-oscuridad, y a esto se le llama Zeitgeber. Entonces el Zeitgeber, que es un transductor de la función de la relación del ciclo luz-oscuridad hacia la función neuroendocrina y sus impactos moleculares, es el nombre que se le da al papel que juega la melatonina dentro de los ciclos circadianos. En español sería como un integrador o como un transductor de la señal, ¿sale? Entonces, cuando nosotros consideramos a la melatonina, otro de los papeles que va a jugar un papel importante en regular los ciclos circadianos va a ser la temperatura. Entonces acá tenemos cuando se es un infante, o sea, en los años posteriores a que se da el nacimiento, y como ahorita vamos a comentar en un momento, en realidad la regulación de los ciclos circadianos está establecida desde el neurodesarrollo, desde que se está en el vientre materno, ¿sale? Entonces acá tenemos que durante el periodo en el que se está despierto, se mantiene la mayor temperatura, que está aquí con esta línea en azul, y después durante el sueño disminuye. Esto es consistente también con una mayor termogénesis durante el periodo despierto, una menor termogénesis durante el periodo de dormido, y esto se mantiene en diferentes etapas de la vida. Es una de las razones por las que cuando nos vamos a dormir nos va a dar sueño. Y esto es porque se ha visto que durante el sueño se libera la melatonina. Entonces, uno de los principales estímulos que favorecen la liberación de la melatonina es la oscuridad, que generalmente es cuando las personas duermen, ¿sale? Entonces, durante la oscuridad se produce la melatonina durante el sueño, y una de las funciones que ahorita vamos a ver que tiene la melatonina es que es un agente vasoconstrictor. La vasoconstricción ejercida por la melatonina vasoconstriñe los vasos, lo cual retiene temperatura corporal, pero al mismo tiempo puede favorecer vasodilatación de vasos periféricos, lo cual puede ocasionar pérdida de temperatura corporal, ¿sale? Entonces la melatonina, como pueden ver aquí, aumenta su concentración durante el sueño, y el cortisol, que es otra hormona que normalmente se asocia con ritmos circadianos, solamente va a tener su pico durante el despierto. Después hacemos la transición hacia la infancia, se mantiene bastante constante el ciclo de la temperatura, el ciclo de la melatonina y el ciclo del pico de cortisol. Sin embargo, vean qué pasa cuando entramos en la adolescencia. En la adolescencia vamos a tener una de las principales transiciones de los ritmos circadianos. Esto se puede ver a cambios en el patrón ya sea social o algunos cambios incluso asociados con patrones de alimentación, y entonces vean que se va a tender a pasar a horarios más tardíos. Este cuadrito azul dice más o menos cuándo se van a dormir, y vean como que se desplaza. Este desplazamiento desplaza la totalidad del ritmo circadiano, sin embargo seguimos teniendo la relación de temperatura más baja durante el sueño, un pico de melatonina, pero vean que ahora también el pico de cortisol se desplaza durante la adolescencia. Entonces esto puede causar que empiecen a ocurrir trastornos del ciclo circadiano desde la adolescencia. Es el típico adolescente que se queda despierto hasta tarde,
que al día siguiente se despierta bastante tarde porque se la pasó dormido, y esto puede empezar a ocasionar trastornos en el ciclo circadiano que pueden llevar desde trastornos metabólicos hasta trastornos neuropsiquiátricos importantes. Cuando se pasa a la edad adulta, ahora vean el contrario, acá tenemos la hora a la que se despierta la persona, y entonces acá es más o menos a las 8, acá es más o menos a las 7, aquí puede hacerse un poco más tarde, entre 8 y 9, pero una característica de cuando se pasa a la edad adulta es que se pasa a un cronotipo matutino. Este cronotipo matutino puede tener una influencia social muy importante, todavía no está muy estudiado qué es lo que ocasiona que se haga el cambio hacia cronotipos matutinos en los adultos, pero se sigue manteniendo el pico de melatonina durante el sueño, la regulación de la temperatura se puede volver un poco más irregular, y algo importante es que el pico de cortisol ocurre casi siempre cuando nos despertamos, que es lo clásico que se tiene descrito en la edad adulta. ¿Qué pasa cuando se envejece? Cuando se envejece, se va a perder casi la totalidad de esta variabilidad circadiana. De hecho, una de las cosas importantes es que cuando se envejece, se tiende a despertar a las personas mucho más temprano. Esto es porque disminuye la longitud del sueño, la latencia del sueño también, o sea, te tardas más en dormir, y además la calidad del sueño disminuye. Esto explica por qué los adultos mayores tienden a tener mayor incidencia de trastornos del sueño comparado con las personas en edad adulta, ¿sale? Vean que el pico de melatonina también se pierde, entonces con el envejecimiento se va perdiendo este pico de melatonina, la regulación de la temperatura también se vuelve más inestable, lo cual también explica que los adultos mayores tengan mayor susceptibilidad a los cambios de temperatura. Y el pico importante que tenía cortisol, que tiene una función gluconeogénica importante, también se puede alterar. Entonces, la pérdida de los ritmos circadianos también puede ser un marcador muy importante del envejecimiento, ¿sale? Entonces, en la glándula pineal, nosotros vamos a tener que la principal vía que va a regular la liberación de melatonina, entonces va a ser la vía retino-hipotalámica, ¿sale? La vía retino-hipotalámica va a estar integrada por un transductor que va a tomar el ciclo luz-oscuridad y a través de la función del ciclo luz-oscuridad sobre los receptores de melanopsina, la melanopsina la vieron en el primer bloque, pero vamos a cubrirla de nuevo. Estos receptores de melanopsina van a recibir las señales luminosas y a través de un receptor acoplado a proteína G van a hacer, a través de su unidad alfa, la activación de diferentes canales transmembranales que van a favorecer la entrada de calcio con un aumento importante del calcio intracelular, y con ello van a inducir un potencial de acción en las neuronas postganglionares de la retina. Estas neuronas postganglionares de la retina son las que van a iniciar el ciclo aferente que va a favorecer un potencial de acción. ¿Cómo es que se integra entonces en la vía retino-hipotalámica esta liberación? Bueno, primero vamos a tener la activación de los receptores de melanopsina en la retina, se despolarizan las células ganglionares y por tanto inicia el potencial de acción de la vía retino-hipotalámica. Este potencial de acción de la vía retino-hipotalámica va a ser una sinapsis después de la retina hacia un núcleo que se va a encontrar en el hipotálamo, que va a ser el núcleo integrador de las funciones circadianas, que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo va a integrar la información del ciclo luz-oscuridad, y entonces a través de el núcleo supraquiasmático se va a hacer una aferencia hacia el núcleo paraventricular, y del núcleo paraventricular se va a iniciar una vía descendente. Ustedes recuerdan que el núcleo paraventricular del hipotálamo tiene una contribución importante para la producción de vasopresina o hormona antidiurética. Lo que se ha observado es que la hormona antidiurética que produce el núcleo supraquiasmático puede servir también para integrar las señales circadianas, y que aquellas personas que tienen deficiencia de hormona antidiurética pueden tener alteraciones importantes también en la integración de la información circadiana. Entonces, después de que nosotros pasamos del núcleo paraventricular, vamos a tener una vía descendente. Esta vía descendente va a hacer sinapsis en la región de la columna sináptica toracolumbar, y esta columna sináptica toracolumbar se va a hacer la aferencia hacia el ganglio cervical superior, y se va a tener una neurona sináptica postganglionar.
Entonces, del núcleo paraventricular se pasa a la médula espinal, donde a través de la vía sináptica toracolumbar se va a ejercer una actividad sináptica a través de la norepinefrina, la cual va a hacer sinapsis directamente sobre la glándula pineal. Entonces, la vía que va a favorecer después del núcleo paraventricular va a ser una vía simpática, ¿sale? Entonces, esta vía simpática va a favorecer la liberación de norepinefrina, y la norepinefrina es la que va a hacer la sinapsis en la glándula pineal. Cuando nosotros no tenemos esta estimulación adrenérgica, nosotros no vamos a tener la liberación de... Cuando no tenemos actividad de norepinefrina, no vamos a tener secreción de la glándula pineal. Entonces vamos a volver a hacer la integración para que quede más clara toda esta vía. Entonces, cuando nosotros tenemos luz, en particular, la luz va a hacer aferencia sobre... o va a actuar directamente sobre el receptor de melanopsina, que va a integrar la despolarización de las células ganglionares de la retina. La retina va a mandar una aferencia a través de la vía retino-hipotalámica hacia el núcleo supraquiasmático, el cual va a activar el núcleo paraventricular del hipotálamo, que va a iniciar una vía descendente que se va a integrar en las partes sinápticas toracolumbares, que van a través de noradrenalina, activar a la glándula pineal. Este efecto de noradrenalina lo que va a hacer es que va a inhibir la producción de melatonina, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos luz, nosotros no tenemos melatonina, ¿sale? Cuando nosotros no tenemos luz, o sea, cuando estamos durante en el ciclo luz-oscuridad, en un periodo de oscuridad, lo que nosotros vamos a tener es que no se va a activar esta vía, y al no activarse esta vía se inicia la secreción de melatonina. Entonces, la melatonina se va a secretar preferencialmente durante la noche, comparada con su secreción durante el día, ¿sale? Ahora, como les había comentado hace un momento, la melatonina proviene del metabolismo del triptófano. El triptófano, a través de la enzima triptófano hidroxilasa, se convierte en 5-hidroxitriptófano, que después se descarboxila y va a favorecer la conversión de serotonina. Entonces, ¿cómo es que la serotonina se convierte después en melatonina? Vamos a tener esta enzima. Esta enzima va a ser la que va a estar regulada por la activación noradrenérgica del sistema nervioso central. Y entonces esta enzima, que se llama arialquilamina N-acetiltransferasa, que va a tener además una acetilcoenzima A, es la que va a regular el paso hacia N-acetilserotonina, y la N-acetilserotonina después va a pasar a convertirse a melatonina. Esta, la arialquilamina N-acetiltransferasa, va a ser la que se va a regular de forma circadiana. Entonces, cuando nosotros tenemos una mayor predominancia de luz, las concentraciones de arialquilamina N-acetiltransferasa van a ser bajas en la glándula pineal y por lo tanto no se va a producir melatonina. Durante la oscuridad se va a aumentar la expresión de esta enzima y por ende se va a aumentar la síntesis y la liberación de melatonina, ¿sale? Entonces, para que se pueda liberar la melatonina, nosotros tenemos que estar durante la fase de oscuridad. ¿Cómo es que la melatonina va a ejercer sus efectos? Pues bueno, la melatonina va a ejercer efectos al menos en 4 formas. El primer efecto va a ser un efecto inmediato. Los efectos inmediatos de la melatonina van a tener acción en diferentes vías, sobre todo vías metabólicas y vías neurológicas, que van a ocurrir durante la noche, ¿sale? Entonces, una característica del efecto inmediato de la melatonina es que son efectos circadianos que ocurren durante la noche. Tenemos otro tipo de efecto de la melatonina, estos van a ser prospectivos o retardados, entonces vamos a llamarle efecto retardado, y los efectos retardados de la melatonina van a ocurrir durante el día, ¿sale? Entonces, durante el día, debido a que la luz inhibe la secreción de melatonina, no tenemos melatonina, pero podemos seguir teniendo efecto a través de su función retardada. Vamos a tener otros efectos que van a ser efectos cronobióticos. Los efectos cronobióticos van a modificar la función del reloj molecular. Este es el reloj molecular que vimos hace un momento. Y entonces la melatonina va a tener un papel también aquí regulando la expresión de las proteínas periodo y las proteínas Cre, las cuales van a modificar la función enzimática de las células de acuerdo al ritmo circadiano. Y finalmente vamos a tener efectos estacionales. Estos efectos estacionales vamos a ver ahorita que en los humanos también existen, sin embargo están más marcados para la función reproductiva de algunas especies, ¿sale?
La melatonina actúa a través de receptores acoplados a proteína G. Se han descrito dos receptores importantes, que es el MT1 y el MT2, aunque hay un receptor que es el MT3, y este MT3 es un receptor que se ha asociado sobre todo a una propiedad que tiene la melatonina, que por su composición química, su riqueza de dobles enlaces, va a tener propiedades antioxidantes. Entonces ahorita vamos a tocar ese papel, pero sobre todo en la eficacia terapéutica que pudiera tener la melatonina en diferentes enfermedades, se ha descrito que pudiera ser debido al papel antioxidante que tiene esta hormona, ¿sale? Ahora, vamos a ver que los ritmos circadianos en realidad se establecen desde el desarrollo. Acá tenemos, por ejemplo, el sistema materno-placentario, y lo que tenemos es que la integración de la información desde la madre hacia la placenta es importante para el desarrollo de los niños, ¿sale? Entonces, acá se integra la información a través de la vía retinohipotalámica y vamos a tener la activación mediada por la glándula pineal de melatonina, de los patrones de temperatura y alimentación que van a afectar relojes periféricos, y todo eso, la melatonina muy importantemente va a poder permear a través de la membrana placentaria y puede modificar los ritmos circadianos fetales, lo cual va a tener un impacto importante sobre los ciclos sueño-vigilia y sobre el neurodesarrollo del feto, ¿sale? Entonces, la función de melatonina, corticosterona y el metabolismo de la madre va a tener un impacto muy importante sobre el neurodesarrollo, y de hecho se ha descrito que las madres que trabajan horarios desfasados, o sea que trabajan durante la noche, pueden tener un mayor riesgo de parto pretérmino y un mayor riesgo de alteraciones a término en los neonatos, ¿sale? Otro punto muy importante donde puede ocurrir alteraciones importantes del ritmo circadiano durante la adolescencia, esto se puede dar por presión social o por el neurodesarrollo normal que existe durante la adolescencia, y esto puede afectar algunas funciones biológicas, y es que la producción dopaminérgica va a estar también influida por el ritmo circadiano. Esto explica por qué la incidencia de depresión es mayor en países que tienen durante el invierno noches más largas. Esto ocurre sobre todo en el hemisferio norte, y estos países tienen una noche más larga, días más cortos, lo cual puede influir en el desarrollo de depresión, ¿sale? Todo esto va a modificar los ritmos sueño-vigilia. Por ejemplo, durante la adolescencia se empiezan a adquirir patrones donde se mantiene la luz prendida durante la noche, se tiene acceso a dispositivos electrónicos que se mantienen prendidos durante la noche, lo cual modifica la integración de respuestas circadianas, afecta los ciclos de sueño despierto y por lo tanto van a afectar la calidad y la función del sueño, lo cual puede inducir trastornos circadianos que se ha demostrado que tienen una asociación con el uso de sustancias, con depresión, con ansiedad, con trastorno bipolar y con esquizofrenia, ¿sale? Acá tenemos un esquema donde se habla sobre las formas en que actúa la melatonina. Habíamos hablado de los efectos inmediatos, de los efectos prospectivos o retardados, los cuales van a tener un papel sobre todo importante en la regulación de los relojes a nivel de los cronobióticos, y también vamos a tener un efecto que puede ocurrir a diferentes niveles biológicos y que va a tener un papel estacional, ¿sale? Ahora, acá queda muy claro que durante la noche, que es cuando nosotros tenemos secreción de melatonina, tenemos los efectos inmediatos, y durante el día biológico, que es cuando hay luz, tenemos los efectos prospectivos o los cronobióticos, ¿sale? Y nosotros vamos a ver que una de las formas en que la melatonina ejerce efectos a largo plazo va a ser modificando los genes de los relojes moleculares circadianos. Esto va a ocasionar que algunos de los efectos de melatonina sean inmediatos y visibles durante la noche, por ejemplo, su efecto en la regulación de la temperatura, la función vascular y la conciliación del sueño, y durante el día, en el cual puede influir la regulación circadiana del metabolismo, la regulación de la función del ejercicio, la regulación de la función cognitiva y la regulación de la producción de neurotransmisores, ¿sale? Sin embargo, también va a existir cambios estacionales, sobre todo esto es muy evidente en países donde nosotros vamos a tener alteración en los ciclos sueño-vigilia porque las noches se vuelven más largas. Entonces, por ejemplo, durante el solsticio de verano vamos a tener días más largos, que es esta barrita amarilla, y noches más cortas. Entonces vamos a tener un fenotipo de verano caracterizado por una mayor producción de melatonina, por una menor producción de melatonina.
Conforme nosotros nos acercamos al invierno, en el invierno se vuelven mucho más largas las noches. Entonces la producción de melatonina aumenta. Esto se asocia con un fenotipo de invierno, en el cual nosotros vamos a tener una producción de melatonina muchísimo más larga, y esto puede ocasionar alteraciones circadianas, sobre todo en personas que están bajo un horario fijo que no cambia durante esta temporalidad, y puede ocasionar alteraciones en ritmos circadianos bastante importantes. Esto se revierte una vez que entramos en el equinoccio de primavera y que se empiezan a volver los días más largos que las noches. Esto explica por qué cuando nosotros tenemos cambios de horario, ya sea que viajamos a zonas horarias diferentes de las nuestras o que tenemos un cambio de horario como cuando ocurre el horario de verano, podemos tener alteraciones no solo en nuestro ciclo sueño-vigilia, sino que podemos ganar peso, podemos desarrollar alteraciones metabólicas sustanciales. ¿Sale? Ahora, había comentado que una de las funciones de la melatonina es que participa en el metabolismo o en la función redox, ¿sale? En la cual van a poder modificar reacciones de óxido-reducción. La modificación oxidorreductiva de la melatonina tiene que ver con un metabolismo inducido por luz. Entonces, en presencia de luz se van a formar diferentes formas de melatonina. La 2-hidroximelatonina, que es la más abundante, es de las que menos acción antioxidante tiene, mientras que la 4-hidroximelatonina va a tener función antioxidante importante. Y de hecho se ha estudiado el potencial terapéutico de la melatonina para regular inflamación y para regular la ocurrencia y la proliferación de algunos tipos de cáncer, ¿sale? Sin embargo, esto sigue siendo todavía experimental, no hay nada descrito. Sin embargo, es importante recordar que puede tener un papel importante ahí y quizá después se pueda integrar como este metabolismo redox tenga un papel sustancial en la función de la regulación de ciclos circadianos. Ahora, como toda hormona, la función de la melatonina va a depender del receptor donde actúe. El receptor MT1 de melatonina va a tener dos variantes, que es MEL-A1 y MEL-2A. Estos van a tener sobre todo presencia en el sistema nervioso central, y las principales funciones que van a tener el receptor MT1 es que van a regular el ritmo circadiano, van a regular los efectos reproductivos, sobre todo aquellos que son temporales, y el MEL2A, que se expresa sobre todo en los vasos sanguíneos y en el endotelio vascular, va a tener un papel importante de vasoconstricción a través de la activación de fosfolipasa C. Este papel de vasoconstricción es el que va a ejercer las funciones termorreguladoras de la melatonina, ¿sale? Por otro lado, también se ha observado que mutaciones en el receptor MT1 se asocian con un menor riesgo de diabetes. Entonces ahorita vamos a ver brevemente cómo se ha especulado que la melatonina puede jugar un papel importante en la función normal de el metabolismo. El receptor MT2 se expresa sobre todo en órganos periféricos, en la retina y en algunos vasos, y las principales funciones que van a tener aquí es que a través del receptor MT2 va a ejercer vasodilatación. Entonces había comentado que va a haber vasoconstricción en varios sistemas, lo cual va a aumentar el flujo sanguíneo de estos durante la noche, pero sobre todo a órganos periféricos como la piel y a los miembros superiores e inferiores va a ocurrir vasodilatación. Entonces va también a haber una termorregulación inversa que explica que por la vasodilatación se pierda calor de frío durante la noche. Esto es en gran medida papel de la melatonina. El receptor MT3 es un receptor que está asociado a quinona reductasa. Este no es un sistema de segundo mensajero por proteína G, como puede ocurrir en MT1 o en MT2, y este papel de quinona reductasa también se ha especulado que es en parte responsable de la capacidad antioxidante y antitumorogénica que pueda tener la melatonina. Entonces la melatonina no solamente regula ritmos circadianos y función reproductiva, sobre todo estacional, sino que tiene un papel termorregulador, ejerciendo vasoconstricción en algunos órganos, pero vasodilatación en órganos periféricos, y teniendo un papel antioxidante importante mediante su función por quinona reductasa. Ya nada más para terminar, voy a hablar de dos conceptos preliminares, pero muy interesantes, que ejerce la melatonina, y es que se ha descrito que la melatonina puede tener efectos metabólicos favorables. En el músculo esquelético va a aumentar la recaptura periférica de glucosa, mejorando la sensibilidad del receptor de insulina. Esto favorece la inserción de GLUT4 en la membrana de la célula, mejor captación periférica de glucosa, por lo tanto, mejor función metabólica. En el tejido adiposo, lo mismo, va a favorecer sobre todo la activación de la captación de glucosa a través de GLUT4, pero además va a activar la lipólisis mediante a disminuir la lipólisis mediante diferentes factores
que sobre todo van a favorecer un fenotipo que se parece al de la insulina, que es de acumulación de lípidos y expansión del tejido adiposo. Sin embargo, también se va a modificar la pardificación del tejido adiposo, lo cual puede tener un papel importante también en la regulación de la temperatura. A nivel del páncreas, en la célula beta pancreática, puede modificar la exocitosis de la insulina, pero muy importantemente aumenta la sobrevida de la célula beta pancreática. En la célula alfa puede mejorar la síntesis de glucagón, la exocitosis de glucagón, por lo tanto mejorando la respuesta ante la hipoglucemia, y va a modificar de forma variable en la célula delta pancreática la secreción de somatostatina. En el hígado va a suprimir la producción hepática de glucosa. Entonces acuérdense, la insulina en el hígado inhibe la producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis y va a aumentar la síntesis de glucógeno. Entonces, de diversas formas, la melatonina va a tener efectos que van a mimetizar el efecto de la insulina y por lo tanto van a ser metabólicamente favorables. Y finalmente, otra cosa que ya se está describiendo es que hay una regulación circadiana de la producción de dopamina, sobre todo en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, y en esto se debe a la influencia que va a tener la melatonina sobre la regulación de los genes moleculares del reloj biológico. Esta regulación de los genes moleculares del reloj biológico va a modificar la producción y la disponibilidad de diferentes enzimas como la monoaminoxidasa, como la L-dopa, las cuales van a modificar la síntesis y la producción de dopamina y de aminas biogénicas y por lo tanto puede influir en la forma en que el humor cambia a lo largo del día y también predisponer al desarrollo de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, como podemos ver, los ritmos circadianos van a estar involucrados en diferentes papeles, es un área activa de investigación, falta mucho por saber, sin embargo es importante conocer que la melatonina hoy en día es una de las principales armas que tenemos para tratar trastornos circadianos. De hecho, la melatonina está indicada para personas que cambian de zona horaria de forma constante, que están haciendo viajes transatlánticos y ayuda a mejorar la adaptación a un nuevo ciclo de sueño-vigilia. Y también va a servir para tratar algunos trastornos del ciclo circadiano. Estas son personas que tienen enrevesado su día, que literal duermen durante el día y están despiertos durante la noche. Falta mucho por saber, sin embargo, es muy importante reconocer el papel neuroendocrino que tiene la melatonina en la regulación de los ritmos circadianos.